Entramos en el área reservada para don Fernando Jiménez del Oso. Y aquí ya comentamos lo que Praga es uno de esos lugares emblemáticos, que a él le gustaría pues ir con mucha frecuencia a Praga porque tiene algo mágico, un influjo desconocido para todos menos para Fernando, que sabe perfectamente cómo es el potencial que tiene ese enclave tan mágico, tan importante para Europa. Praga será protagonista hoy en nuestra Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Yo he estado una vez, por poco me muero, en el puente de Carlos, con una insolación, una insolación tremenda, ese puente que no se acababa nunca. No se acaba nunca. Es una cita obligada. El puente de Carlos es para pasear por él por la noche. Sí. Es cuando es más agradable, ¿no? A mí es un puente pues cargado de historia, de simbolismo y de leyendas como toda Praga, ¿no? Pero se ha hecho, ese puente lo hizo, vamos a ver, hubo dos arquitectos que hicieron la catedral, o que diseñaron la catedral de San Vito, y le llaman el puente Carolo o el puente Carlos, pues porque me parece fue Carlos IV, el que, bueno, pues planificó, diseñó, puso la primera piedra de la catedral y encargó a Peter Parler, que era un arquitecto francés, un masón, y a otro arquitecto, vamos a ver si me acuerdo cómo se llamaba este hombre, Matías de Arras, eso es. Y Peter Parler hizo el puente también, y también hizo la torre que hay al final del puente, ¿no? Y fue una ciudad ya concebida así desde el principio como ciudad mágica y esotérica. Ten en cuenta que este emperador, Carlos IV, se había formado en Francia. Había tenido como preceptor a Pierre Roger, que luego fue el Papa Clemente IV. Y Carlos IV se había formado en los principios herméticos y conocía el esoterismo que había, y tenía mucha amistad con pontífices, con maestros, constructores de puentes y de catedrales. Y lo curioso, este Peter Parler, que bueno, que allí es muy célebre obviamente por su contribución a esa etapa arquitectónica de Praga, no sé si era el seudónimo o era un nombre auténtico, ¿no? Pero Peter Parler es la piedra habladora, o el que hace hablar a la piedra. De alguna manera es un nombre que le encajaba perfectamente. Pero tú te coges cualquier rincón de Praga y te encuentras con el misterio. Porque tú, si vas por el puente Carolo, supongo que era para coger luego pues Malastrana, o para subir hasta Hrizcani, hasta el castillo y todo eso, ¿no? Y aprendí que el agua hay que comprarla cuando hay que comprarla, porque yo empecé por la margen izquierda y claro, me encontré con un kiosquillo donde la botella de agua costaba solo la módica cifra de 500 pesetas. Y dice, pues va a comprar el agua, la reencarnación de Peter, ¿no? Del arquitecto. Claro, a mitad del puente es cuando empiezas a entender por qué te cobran el agua tan cara. Y al final te cobran la botella a 60 pesetas, o sea que es una cosa extraordinaria, ¿no? Pues si sigues, como tú hiciste, por el puente Carlos, puente Carolo, cruzando sobre ese río magnífico, el Moldava. Es una maravilla de río, ¿no? Tan cargado de historia. Y luego subes, llegas a Hrazcani, que es donde está, pues donde se fundó la ciudad en el siglo IX. Y parece que es una ciudad moderna, que no es una ciudad con muchas raíces, ¿no? Que la fundó, ahí se construyó el primer castillo, pues por el príncipe Borisov I, para que veas mi erudición. Bueno, lo que pasa es que yo lo primero que me pregunté allí es, ¿por qué se llama esta catedral de San Vito? Y tú empiezas a buscar en las vidas de los santos y te encuentras con que San Vito era un santo del sur de Italia, que murió en el siglo IV, me parece, que no había salido de su pueblo, no sé si de su pueblo, pero desde luego de Italia no había salido nunca. ¿Y qué hace aquí en Praga una catedral dedicada a San Vito? Que lo único que tiene así célebre es que tenía fama de curar el cólera de Hutchinson, el baile de San Vito, como se llamaba antiguamente. Y en realidad la raíz, no a mi juicio, sino al juicio de los que han tratado el tema y de los que yo extraje los datos, es que estaba dedicada a esa colina, estaba dedicada en principio a Santo Vit. Ten en cuenta que San Vito en checo es Svativit, y lo que había allí era un culto a un dios pagano, a Svantovit,
que era, bueno, pues el dios que disipa las tinieblas, donde había un fuego perenne que se cuidaba de que no se apagara nunca. Y de Svativit se pasó a Svantovit, cuando se cristianizó toda esa zona de Europa, y ahí quedó. Entonces, bueno, yo creo que se buscó la justificación después y no antes. Pero lo que el turista no suele saber es que hay una tradición mucho más antigua que dice que la auténtica fundación o los primeros que llegaron allí y que se asentaron, y por circunstancias especiales que ahora comentaremos, fueron 7 maestros, 7 sabios orientales, 7 maestros o hermanos de la hermandad de Asia, sembradores de arroz, que es uno de los títulos, arroz como planta de la iluminación y planta de la eternidad, y que ellos fueron, pues igual que los Reyes Magos habían ido atraídos porque iban hacia el Mesías, ellos fueron hasta ese lugar porque allí había un umbral por el que se pasa a otra dimensión, por el que se pasa al mundo invisible. Y Praga viene de Praga, que es el umbral precisamente. Y el tema está en descubrir dónde está ese umbral que comunica dos, y a lo mejor pues bueno, tú has pasado por delante sin darte cuenta, porque ahora estás en el callejón de los alquimistas, ¿no? Pero hombre, claro que sí. Mi querido Fernando, la próxima vez que yo vaya a Praga tendré que ir contigo, porque estas cosas a mí no me las cuentan en el tour. Claro. Entonces yo tengo que cuando vine de allí, pues la tercera vez, que ya tenía documentación y ya había ido con un criterio más profesional y conociéndome bien el plano de la ciudad, sobre todo de los barrios clásicos de Stagnesto, de Malastrana, de Hrádkani, de Vyšehrad, pues bueno, lo que hice nada más llegar fue completar la documentación y hacer un guión para un documental. Y me han salido 60 folios de guión, cuando lo normal para un programa de media hora con mi letra, los guiones los hago a mano todavía, pues son 15 folios, es decir, me sale de ahí una miniserie de cuatro. Pero claro, no sé cómo ni con quién la grabaré, porque no es una oferta que puedas ir haciendo por las televisiones, y quiero hacer 4 programas. De Praga. Pero ¿es verdad que fue también escuela de alquimistas, efectivamente? No fue escuela de alquimistas, fue un centro de alquimistas. Ese lugar al que llevan indefectiblemente a todos los turistas cuando van. Es un recorrido que hay que hacer, el castillo, la catedral, toda esa zona de Hrádkani, desde donde tienes una panorámica maravillosa de todo Praga. Pues ahí está el centro de Praga. La catedral es una maravilla. La catedral es del gótico francés, pues está llena de símbolos esotéricos. Peter Parler y Matías de Arras volcaron ahí todo su conocimiento en medidas. Luego después, fíjate, en esa catedral se puso la primera piedra en 1344, me parece. 1344. Bueno, pues se terminó en 1929. Han sido 600 años lo que se ha tardado. Entonces ha ido enriqueciendo, y las vidrieras que te encuentras ahí pues son de artistas checos como Musha, Zebuska, Swalinski, son una auténtica maravilla, ¿no? Entonces ese conjunto, ese juego de luces, de diferentes colores, esa arquitectura, ese número áureo que está por todas partes, ¿no? Es un lugar muy, muy interesante. Entonces, bueno, cuando haces esa visita, pues te enseñan otras muchas cosas, y en los aledaños, pegados al muro del castillo, pues está una serie de casuchas pegadas a la muralla que lo llaman el callejón del oro, el Zlatá Ulica, pero que no albergó alquimistas nunca, ni Cristo que lo fundó. Son unas casitas muy pequeñas que en su origen fueron de los arqueros, y que luego después pues esas desaparecieron. En el siglo XVIII se construyeron otras nuevas, pero las últimas remodelaciones son del año 55, de 1955, que bueno, pues las dejaron con ese aspecto tan bonito, tan medieval que tienen. Kafka, como te contaría, pues vivió en una de esas casas. Luego han descubriría que Kafka vivió en todo Praga, porque pues sí, porque tiene su librería también. Es raro encontrar una calle donde no haya una casa en la que vivió Kafka, que bueno, el hombre pues seguramente se movió mucho. Pues si bajas por ese callejón, pegada a la pared, hay
aunque tú el paseante no la vea y el turista no la vea, porque solamente se ve en algunas ocasiones, hay una casa que está construida en torno a ese umbral. Es una casa que se le llama la Uposledni Lucerni, la última linterna, y a veces aparece. Y entonces, bueno, pues el paseante, que obviamente por la noche, tiene la opción o de pasar de largo y mirar para otro lado, o de entrar en la casa. Y si entra en la casa, atraviesa ese umbral y pasa al mundo invisible. Yo he estado por allí de noche, no he visto la casa y me encantaría. Luego no sé lo que haría, si realmente me atrevería a cruzar el umbral, pues no sé lo que habrá en el mundo invisible, en la Praga invisible, ¿no? Pero que es como una especie de San Borondón, pero en casa. Sí. Pero allí todo lo que se aparece en determinadas ocasiones, no en fechas concretas, sí. Y bueno, y para algunos, no para cualquiera, sino para algunos que están predestinados a ello, ¿no? Yo creo que ese es el encanto de todos esos sitios que se mueven, por supuesto, en el terreno de la leyenda, pero que se mueven entre dos dimensiones, entre dos mundos, entre dos realidades. Y bueno, como tú decías bien, aunque el callejón de los alquimistas no haya albergado alquimistas nunca, lo que sí es cierto es que en Praga se citaron los mejores alquimistas de la época. Estamos hablando de finales del 16, principios del 17, sobre todo el 17, cuando reinó allí Rodolfo II de Habsburgo, que se instaló en Praga, era emperador de Alemania y rey de Hungría y de Bohemia. Y este hombre, que era un hombre de una exquisita cultura y una tremenda curiosidad, pues protegió, por ejemplo, a Tycho Brahe. Tycho Brahe era un astrólogo y astrónomo, porque en aquella época ambas cosas iban unidas, que fue el que tuvo en cuenta la refracción en el momento de mirar a las estrellas. Y hizo unos cálculos que le permitieron a Kepler, a su discípulo, al padre de la astronomía moderna, pues determinar las leyes que rigen los movimientos planetarios. Pero eso que hizo con los astrónomos, pues lo hizo con músicos, lo hizo con poetas, lo hizo con científicos, y lo hizo con los alquimistas. Y por ahí pasó pues John Dee, Talbot, Mernaud, Mayer, Roland, los más célebres y prestigiosos de la época. Y hay dos ocasiones históricamente constatadas durante el reinado de Rodolfo II, dos ocasiones en las que se produjo una transmutación de metal ordinario, no sé si sería plomo o qué sería, en oro. Pero ten en cuenta que bueno, el hecho de que Rodolfo II fuera y su corte fueran pues curiosos y mecenas, no quiere decir que fueran tontos. Entonces, a muchos de los supuestos alquimistas, pues su fraude pues les costó la cárcel o el exilio, o a veces cosas peores, ¿no? Pero hubo dos ocasiones en las que de una forma fehaciente y ante testigos y bajo todo tipo de controles, pues por lo menos una de ellas, que era un alquimista de Praga, no sé si de luego era checo, que consiguió transformar un metal en oro, y que además el rey, pues, ¿cómo se llamaba este hombre? Sendijov, me parece, que era el alquimista checo. El rey hizo una placa conmemorativa para ponerla en uno de los edificios, estoy hablando de los aledaños del castillo, precisamente conmemorando ese hecho histórico en el que él había sido testigo, junto con otras personas, de cómo este alquimista había transformado metal en oro. Esa placa estuvo ahí, ya no está, ha desaparecido, no sé si por obra de algún nostálgico, algún romántico, o simplemente por alguien que en una época más materialista pensaba que eso son tonterías y que no se deben mantener esas todo está, pues si sigues bajando, estamos en esa zona, al final de ese callejón de los alquimistas hay una torre, la torre Dalibor, donde hay la leyenda de que un personaje de la época Dalibor, por eso se llama así la torre, pues fue encarcelado, y el hombre lo pasaba tan mal, tocaba su violín, y el violín pues producía sonidos tan armónicos y maravillosos, pues que toda Praga iba ahí a los pies de la torre a escuchar el melodioso sonido del violín. Hay otra versión mucho menos piadosa, en la que se entiende que violín
es como llamaban los antiguos verdugos al potro de tortura, porque igual que en el violín están tensas las cuerdas, en el potro de tortura se tensan los cuerpos de los torturados y lo llamaban entre los verdugos violín. Y esa otra versión dice que en realidad lo que se veían eran los alaridos del pobre Dalibor, pues sometido a los efectos del violín, no tocando él el violín precisamente, sino de ese tremendo violín. Y abajo del barrio de Malastrana pues está la Nove Mesto, la ciudad nueva, y está, que son unas casitas pequeñas, antiguas, del siglo XVII y XVIII, pero todas ellas con tradiciones y con leyendas de fantasmas, de alquimistas. Y luego sobre todo la isla de Campa. La isla de Campa, que ahí la llaman, yo creo que un poco pretenciosamente, la Venecia de Praga, porque es una isla muy pequeñita que está entre el Moldava y un pequeño canal que se llama el Caz del Diablo. Allí todo tiene algún nombre sugestivo. Ese caz que servía de saetín para muchos de esos molinos de agua que había allí, ¿no? Que aprovechaban pues la fuerza del agua para mover sus aspas y moler el grano. Y eso es una isla pequeñita, son muy poquitas casas, y es una isla pues porque lo es, pero no tienes perspectiva de isla porque está integrada perfectamente. A un lado está el río Moldava y el otro canalito, el Caz, pues es un canal muy estrecho y atravesado por un par de puentes. Pero esa isla debe tener algo, esa islita algo especial, pues fue propiedad de los hermanos hospitalarios de San Juan de Jerusalén, esa orden que se creó al mismo tiempo y en el mismo lugar que los templarios. Y entrañables adversarios. Sí, y es, bueno, las casas que están en torno a, no hay más que una plaza, la plaza Nacampé, son casitas del siglo XVII y XVIII con nombres como, por sus escudos, como el zorro azul, el ramo de oro, y luego una con un cuadro de la Virgen que según la leyenda pues arrastró el río ese cuadro y quedó allí, ¿no? Pero hay justo ahí en la isla de Campa, que está al pie del puente Carlos, pues en una pilastra hay otra estatua más que no está a la vista, que está junto a una pilastra pegadita a la isla de Campa, y es una estatua que merece la pena, es la de Brumpik, Brumpik, porque ese idioma es difícil, tiene demasiadas consonantes. Este hombre, este personaje, es pues lo mismo que fue Ronaldo en Francia o que fue el rey Arturo en Inglaterra, ¿no? Es el ideal del caballero medieval que toda su vida está entregada al rey y a Cristo, ¿no? Son sus dos motivos para vivir. Los héroes necesarios del medio. Sí, y lo mismo que Arturo tenía pues su Excalibur, su espada, o Rolando tenía su espada Durandal, pues Brumpik tiene también su espada, y su espada también, según la tradición, está integrada dentro de una de las pilastras del puente. Entonces, bueno, está ahí esperando, es uno de esos defensores míticos, y se dice que cuando Bohemia esté en un peligro extremo, pues de una colina que hay por ahí cerca, pues se abrirá la tierra y saldrá un ejército capitaneado nada menos que por el propio San Venceslao. Y al mismo tiempo Brumpik tomará vida a esa estatua, se romperá la pilastra, de ahí sacará su espada y se pondrá al frente de los ejércitos para arrojar al invasor. Todo está lleno así de leyendas. En otra pilastra también se dice que está enterrado el tesoro que dejó un caballero templario cuando se disolvió la orden. Y un tesoro que consistiría en un martillo de los que habían utilizado los maestros masones que contribuyeron a la construcción de la Torre de Babel, y luego un cuarzo perteneciente a la corona del rey Salomón. O sea que ya no se puede tan ganar de ir con una piqueta y destruir el puente, para ver si es verdad que eso está ahí. Pero bueno, no estaría en destruir el puente, sino recorrerlo. Tiene algo especial
Es que ya no cabe más ilusión, ¿verdad? Sí, sí, es un puente que atrae. Hagas lo que hagas en Praga, terminas en el Puente Carlos, Es un puente con... cuando es invierno tiene una bruma, una neblina que lo cubre y que te recuerda, yo que sé, a las novelas en las que salía Sherlock Holmes, sí, o te recuerda cualquier ambiente así, sí, mágico y misterioso. Donde ahora pues te puedes encontrar grupos, como yo me he encontrado, de jazz, pero formados por septuagenarios, sí, pero tocando, que es una maravilla, donde te encuentras pues pintores. Es un lugar para pasear y de encuentro, y luego, como si fuera un museo al aire libre, detenerte en cada una de esas estatuas, apreciar su belleza, y sobre todo, si conoces la historia de cada una de ellas, pues, pues bueno, quedarte... Hay una que llama la atención, y que, bueno, yo lo hice la primera vez, y ya siempre lo hago, que es tocar el pedestal donde hay una placa de bronce, que es el grupo escultórico de San Juan de Nepomuceno. San Juan Nepomuceno, que fue torturado por orden de Venceslao IV, el rey Venceslao IV. Se dice que por razones políticas, otros sostienen que porque no quiso contarle al rey lo que la reina le había contado bajo secreto de confesión, y entonces el bruto este de Venceslao IV, pues lo mandó torturar, murió por efecto de la tortura, eso sí es histórico, y su cadáver se arrojó al río Moldava desde lo alto del puente. Y entonces, cuando la cabeza de San Juan Nepomuceno entró en contacto con el agua, en ese lugar se formó un círculo con, me parece que eran 5 estrellas brillantes que corresponderían con la constelación de Corona Borealis. No, hombre, que a ti te suena. Y algunos de los que colaboran contigo en el programa, pues también les debe resultar familiar. Y entonces en el pedestal de la estatua hay 2 o 3 placas de bronce reconstruyendo lo esencial de la vida, y una de las placas es cuando el tirano se arroja el cadáver al río Moldava. Y una de ellas parece de oro, de puro bruñida que está. Y es que todo el que pasa por allí pone la mano en esa placa, la acaricia suavemente mientras formula un deseo. La tradición dice que ese deseo se cumple. Muchos, pues lo que hicimos, por si acaso la tradición es cierta, pues es desear volver a Praga, y bueno, pues Pilar y yo, que lo hicimos en el primer viaje, hemos vuelto y volveremos otras muchas veces, ¿no? Qué maravilla, me recuerda a la leyenda de Julieta en Verona, donde hay una imagen una imagen idealizada de cómo debe ser Julieta, y claro, la costumbre es pedir un deseo mientras que uno se abraza a uno de los senos de la estatua. Sí. Y claro, pues el seno derecho pues que da pena verlo, en cambio el izquierdo pues brilla, refulge. Y cuando lo de San Juan de Nepomuceno pues tiene algo que ver con España, fue uno de los barcos que luchó en la batalla de Trafalgar, uno de los barcos españoles, y hay que ver, este hombre San Juan de Nepomuceno siempre acaba en el agua, ¿no? El barco fundido. Sí, la verdad, parece que su destino está pasado por agua. Sí. Pues hemos visitado un ratito Praga, esa Praga que tanto quiere Fernando Jiménez del Oso, esa Praga mágica, que ya veis que cualquier rinconcito se presta para la ilusión, para la fantasía, para soñar, que es en definitiva también lo que hacemos aquí en nuestra Rosa de los Vientos. Yo te diría, perdón, Juan Antonio, que bueno, Praga da mucho de sí, no voy a dar la lata a nuestros oyentes con Praga, y me reservo esta especie de malsana pasión para mí solo. Y tenemos otro día también que dedicárselo a Kafka, ¿verdad? Hombre, por Dios, claro. Leeremos el castillo o el proceso. O el proceso. Gracias, Fernando, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.